Quiero titular esta palabra en estas 3 décadas, en esta celebración de 30 años, que es un honor estar acá, sobre el reverdecer de Dios, tomado cuando Dios reverdece la vara del sumo sacerdote llamada Aarón. Tu vara reverdecerá. Y si usted me quiere acompañar, diga al que está a tu lado: tu vara reverdecerá. Y esa vara podría llamarse ministerio, podría llamarse matrimonio, podría llamarse hijos, podría llamarse finanzas, podría llamarse educación. Hay algo que Dios ha puesto en nosotros, un propósito o una vocación. Y todos tenemos temporadas, tenemos estaciones de sequía. De pronto la pandemia para algunos de nosotros se golpeó, se secó, hubo aridez, hubo desierto. Pero yo sigo creyendo que en Dios todo puede reverdecer, puede fructificarse. Tomando esta analogía del Antiguo Testamento, cuando Dios hace reverdecer una vara que estaba seca, de pronto podemos ver en las pantallas una vara como un báculo. En estas varas los hebreos generalmente escribían su nombre, también escribían promesas. Era algo muy significativo para ellos. Pero Dios tiene el poder de hacer reverdecer todo lo que está seco y lo que está árido en nuestra vida. Y la figura es el almendro. El almendro, podemos ver en la pantalla un almendro seco. Pero luego hay otra etapa del almendro, cuando reverdece. Y luego vemos este almendro echar flores, florecer. Y finalmente lo vemos fructificar. Ahora, esto es un proceso que normalmente los que entienden de agronomía, yo no soy agrónomo, pero todos entendemos por sentido común que hay un proceso en la siembra, en la cosecha. Y este proceso de cuando hay 4 estaciones muy marcadas como los Estados Unidos, donde se mira el invierno, luego se mira la primavera, luego viene el verano y finalmente viene el otoño con ellos. Bueno, depende de dónde iniciamos. Pero en Centroamérica no tenemos estas 4 estaciones, o como me dijeron en Ecuador, cuando yo les pregunté qué estaciones tienen acá en Ecuador, y me dijeron: aquí solo tenemos 2, invierno y diluvio. Parece que pasa lloviendo todo el tiempo. En Centroamérica de pronto hablamos solo de 2 temporadas, cuando llueve y no llueve, de verano y de invierno. Pero hay ciertos frutos, ciertas semillas que sí son marcadas en el año, de pronto una vez al año. Y un milagro vimos acá, porque Dios tiene poder para hacer reverdecer todo lo que está marchito, seco y árido en nuestra vida. Y la idea es esta: saber que Dios puede florecer o reverdecer la vocación, el ministerio, la vara que Dios ha colocado a cada uno de nosotros. En Números capítulo 17, versículo 1 al 10, hay una narrativa muy interesante. Yo solo leeré el versículo número 8, que dice la escritura: aconteció que el día siguiente, 24 horas, pasó un milagro. Vino Moisés al tabernáculo, era el lugar del encuentro de Dios con su pueblo, y era el lugar del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había una tribu levítica, ¿qué había sucedido con esa vara? A ver, declárelo, porque de pronto tiene un peso profético para nuestra vida. Había reverdecido. A ver, anímese conmigo y diga: reverdecido. Porque yo creo que esta noche, en esta temporada, en este aniversario de 30 años, Dios todavía tiene cosas más grandes, maravillosas y extraordinarias para sus hijos. Y no sé si solo la pandemia o fuera de la pandemia hemos sido golpeados. Es más, les voy a decir algo: no es lo mismo celebrar 30 años antes de la pandemia que celebrar 30 años después de la pandemia. No es lo mismo cumplir 50 años antes de pandemia que cumplir 50 años después de pandemia. No es lo mismo. Y todos los que somos pospandemia, todos los que estamos aquí y los que nos están viendo, somos un milagro de Dios. Porque hemos pasado estaciones difíciles como organización, como comunidad de fe, como familias, como matrimonios. Pero en el nombre de Jesús, el espíritu de este aniversario, de todo este mes de junio, yo proclamo en Jesús el reverdecer de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, nietos, sobre nuestra economía, sobre la vocación que Dios nos ha dado. Y eso es lo que sucede acá en el versículo 8.
había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Qué maravilloso que nosotros podamos, por la mano de Dios, pasar por este proceso de reverdecer y de fructificar. Ahora, miro algunos conceptos aquí. El primer concepto que quiero proponerles es que Dios confirma nuestro propósito, nuestra vocación, nuestro llamado en medio de los desafíos externos. ¿Por qué sucede esta historia donde Moisés tiene que ir de un día para el otro en 24 horas al tabernáculo a ver si había reverdecido, si había florecido, si había fructificado la vara de su hermano Aarón? Resulta que se había levantado un príncipe llamado Coré, también era la tribu sacerdotal, y con él 250 líderes de influencia. No era cualquier gente. 250 personas que tenían influencia en Israel se levantan y comienzan a hablar contra Moisés, contra Aarón, que no es posible que solo Dios hable a través de una tribu. Había una amenaza externa. No sé cuál amenaza ha venido contra tu vida, matrimonio, economía, familia, hijos. Así es la vida. Hay épocas, temporadas, estaciones donde somos amenazados. Puede ser que esos desafíos externos, como le pasó a Aarón y Moisés, sea la crítica, o que algunos abandonen esa visión, ese vehículo en el cual tú estás piloteando como líder de tu hogar, de tu empresa, del ministerio. Y en ese abandono el enemigo te quiera hacer sentir que tú no eres el hombre o la mujer de Dios, que tu vida no tiene propósito, que tu vida no tiene significado, que esa improductividad te esté marcando con una etiqueta de fracasado, deteriorado. Ya tienes que hacerte al lado porque ya perdiste el toque, ya perdiste el brillo. Estoy esta noche aquí para decirles que en Dios podemos reverdecer, y que esas voces y esos fantasmas que están atacando a nuestra mente, en el nombre de Jesús pueden ser cambiados. Pero Dios nos va a confirmar, y esa es la idea, que hoy escuchemos la voz de Dios y le digamos: heme aquí, confirma lo que me llamaste, confirma que soy un hombre de propósito. A ver, quiero ver las manos de los hombres y de las mujeres con propósito. Los cristianos somos las personas que entendemos, que seguimos. Es más, yo un día le dije: Dios, gracias porque en esta pandemia no me morí, gracias porque me guardaste. Y siento que dentro de mi corazón Dios me dice: ¿qué? Que me guardaste. ¿Qué? Siento que Dios me está reprendiendo porque yo estoy equivocado pensando que a mí Dios me guardó. Sentí que Dios me dijo. Quiere decir que a los otros pastores, porque resulta que un pastor de nuestra misma comunidad de fe, solo que en México, nosotros estamos en Guatemala, México es pegado a nosotros, contiguo a nosotros, un pastor de la misma edad, o sea, pastor del mismo ministerio nuestro, de mi misma edad, murió el 24 de diciembre del año 2020 por el COVID. De la misma edad, yo sentí muy cerca el proyectil. Pastor, 53 años. Yo tenía 53 años, hoy tengo 50, pero hace 3 años tenía 53. 53, de la misma organización. ¿Por qué él y yo no? Gracias Dios por guardarme. ¿Qué? Que a ti te guardé y al otro pastor no lo guardé. Y le pregunto a Dios: entonces, ¿qué es lo que hiciste conmigo? Y Dios me dijo: no es un asunto de protección, es un asunto de propósito. Seguimos vivos, respiramos y estamos tan agradecidos con Dios. No es lo mismo cumplir 30 años, vida abundante. No es lo mismo cumplir 30 años antes de la pandemia que después de la pandemia. La gracia, la misericordia, la bondad de Dios nos tiene de pie. Es su favor, su regalo inmerecido. Somos gente de propósito. Pero a veces perdemos ese propósito, sentimos que lo perdemos o se eclipsa por las amenazas externas, por la crítica, por la difamación, por el ataque. Y eso era el caso de Moisés y de Aarón. ¿Quién lo iba a creer? El gran Moisés. ¿Quién lo iba a creer? El primer sumo sacerdote llamado Aarón. Ahora estaban contra las cuerdas porque 250 gente de renombre, de influencia,
de incidencia. Estaban diciendo: ¿qué se creen ustedes? ¿Creen que solo a través de la tribu de Leví Dios acaso puede hablar? También lo puede hacer a través de nosotros. Se sentían amenazados. Y ahí es donde Dios interviene para hacerlos reverdecer, para hacerlos florecer. Dice el versículo 5 de Números 17: acontecerá que la vara del hombre que yo escoja, dijo Dios. O sea que no fue Aarón ni Moisés los que se escogieron, fue la mano de Dios. A ti no te escogió el hombre. A nosotros no nos llama el hombre, nos llama Dios. Utiliza a hombres, a ministros de Dios, a gente de influencia, pero que nos llama es Dios. Nosotros descubrimos el llamado en otros, pero quien hace el llamamiento es Dios. Y Dios dice: retoñará la vara, así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. La gente estaba murmurando, estaba criticando, estaba quejándose de Moisés y de Aarón. Verso 10: pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes. Era persona rebelde que estaba criticando, que estaba murmurando, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Así que yo detecto un menú de amenazas que probablemente estamos pasando o recién hemos pasado y nos han dejado con poco fruto. Nos sentimos secos, nos sentimos áridos en desierto. Nos desafía, nos falla la gente, nos abandonan y nos traicionan. Lo que sucedió con Jesús. Nosotros le damos palo duro a Judas, pero Pedro, Jacobo, Juan, los demás también, ¿dónde estaban en el momento difícil? Claro, Judas lo traicionó, pero a la larga el dolor es tan fuerte, no solo del que traiciona, sino del que abandona. Y puede ser que nos sintamos como Jesús, solos, con murmuraciones, con críticas. No sé cómo te ha ido los últimos días. Si hay alguien que se ha estado levantando a hablar de ti, así se levantaron contra Aarón y contra Moisés. Pero hay un Dios que te escogió, que te llamó, que te está marcando, que te va a abrir puerta y que nos ha bendecido. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 16, un capítulo anterior. El nombre de este personaje que está amenazando es Coré. Yo no quiero despertar pasiones incorrectas en nuestro corazón, que tú digas: sí, ese Coré, si me encuentro ese Coré, ojalá que le salga lepra, Señor, llévatelo, te lo envío. No es esa la idea. La idea es que el enemigo quiere decirte que tú no eres el hombre de Dios, tú no eres la mujer de Dios para ese hogar, para ese proyecto, para ese ministerio donde Dios te ha colocado. Y mi tarea en nombre de Dios es mostrarte que fue Dios quien te llamó y quien es Dios que te va a confirmar en medio de las amenazas complicadas. Verso 2: y se levantaron contra Moisés con 250 varones, los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Era un momento muy difícil para ellos. Las circunstancias te desafían: enfermedades, accidentes, deudas. El mismo diablo puede desafiarnos, porque existe el mundo espiritual. Por eso Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a ser tan ingenuos, tampoco vamos a ser tan ignorantes para echarle toda la culpa a Satanás, pero tampoco tan ingenuos para no reconocer que hay ataques del enemigo. En esta pandemia nosotros tuvimos 3 ataques directos en el 2020. El primer ataque lo tuvimos en septiembre. Un noticiero virtual que arranca desde España, que tiene nexos con Sudamérica, con periódicos digitales, contra iglesia, contra familia, contra vida. O sea que van a favor del aborto, van a favor de todo lo que está fuera del margen de la moralidad bíblica. Comenzaron a atacar y tomaron a varios pastores de Guatemala, entre ellos a nosotros. Mi hija y su esposo son pastores de jóvenes, son directores también de un instituto bíblico, y comenzaron a divulgar un miércoles por la noche que nosotros estábamos inmiscuidos, la iglesia Lluvias de Gracia, su servidor y mi hija, en asuntos fuera de la ley. Nos asustamos porque si eso se hace viral es una cosa terrible, tirando en nuestro nombre
por el suelo el nombre de la iglesia de Cristo y por supuesto los cristianos. Yo ese día tenía una reunión con pastores principales, que soy amigo de ellos, pertenezco a un gremio pastoral, y tuve la oportunidad de explicarles y me sentí tranquilo. Pero mire la mano del Señor. Ese año hubiéramos terminado con una mala reputación, con el nombre de Jesús, con el nombre de nuestra comunidad de fe, con el nombre nuestro y apellido, como personas maleantes, como inmorales. Fue muy duro. Mi hija tuvo que pasar episodios semanas y meses después, episodios muy fuertes, ataques de ansiedad, por ese ataque, donde nos dejaban por el suelo. Al mes nos robaron, pero no un cualquier ladrón. Está involucrada gente de banco, gente policía, para robarnos a mi hija y a su servidor. Y un mes después nos llueve sobre mojado, Mi hija está en su 5º mes de embarazo y le detectan una enfermedad mortal a mi nietecito. Una enfermedad donde no se había formado el cráneo del bebé. Todo estaba creciendo bien, pero no su cráneo. Fue un año muy difícil, árido, seco, golpeante, donde gemimos, donde clamamos, en medio de pandemia, no reunidos presencialmente. Y se cruzan pensamientos: ¿serás tú el hombre de Dios? ¿Dios está contigo? ¿En dónde están las oraciones del Señor? Pero bien, ahí no termina la historia. Les estoy contando que Dios puede reverdecernos, que Dios puede levantarnos, que Dios puede ayudarnos. Dije que aunque sea tu temporada más seca, Dios tiene poder en menos de lo que tú piensas en hacer algo extraordinario sobre nuestra vida, sobre el ministerio, sobre tu hogar, sobre la vida de los que tú amas. Y de pronto ese es el testimonio que no solo quiero relatar del poder de Dios, sino creo que ha pasado en estas 3 décadas. No soy ingenuo para pensar que la mano de Dios nos ha traído acá. No soy ingenuo para pensar que el pastor Ricardo y su esposa no han pasado temporadas difíciles en estas 3 décadas. Sin embargo, hoy estamos celebrando 30 años donde podemos levantar las manos y derramar lágrimas y decir: Señor, fue tu gracia, fue tu misericordia, tú nos reverdeciste cuando sentíamos que nos quebrábamos, tu amor nos abrazó y nos tiene hoy cantando la victoria del Señor Jesucristo. Y eso sí realmente remueve nuestro corazón y nuestra mente. ¿Saben qué sucedió? En menos de 24 horas resulta que este periódico digital se había robado esa noticia, donde su servidor era una difamación. Se había robado esa noticia y se apresuró a ponerla en las redes sociales. Los dueños de la noticia demandan al otro periódico virtual a que ellos tienen que retirar la noticia, y eso corta que se haga viral. Y entra en una confusión. Es como aquellos jóvenes que son novios y están a subir fotos. Todos los días suben 3 fotos y está bien, están enamorados. A la semana terminó esa relación, a borrar fotos. Por cada día borrar 3 fotos, borrar 3 fotos, 3 fotos. Y uno dice: caray. Perdieron fuerza, perdieron credibilidad, y Dios nos salvó. Porque otros pastores de mi ciudad y de otras ciudades, ¿cómo cuesta limpiar su nombre cuando gente sin escrúpulos mancha el nombre de un pastor o de una iglesia? El Señor nos reverdeció. Andamos con mascarillas. ¿Recuerda usted ese tiempo de mascarillas? Y todos escondidos, parecíamos ladrones dentro de las iglesias, no nos reconocíamos. Y fue una etapa tan interesante. Yo estaba tan agradecido después de 8 meses que no regresábamos presencialmente, que yo dije: me quedé sin iglesia, y tiene algunos miles nuestra congregación, pero yo dije: no va a venir la gente. Ese primer día me paré en la puerta a dar la bienvenida a todos. Estaba tan agradecido: bienvenido. No lo reconocía, todos enmascarados: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Es más, antes era muy quisquilloso cuando yo predicaba. Me ponía muy nervioso, que si un bebé lloraba, que si otros platicaban, si alguien iba al baño. Y a veces, qué pena, me da pena decirlo, hasta hice mano fuerte. Le dije: ¿a dónde van? Siéntese, por favor. Un día en un retiro, da pena decirlo, lo que hace a uno en la inmadurez o en el celo del Señor. El celo de tu casa me consume. Pero un día en un retiro me quité el zapato, brother, me quité el zapato. Estaba durmiendo un hermano, yo predicando con todo mi amor para Jesucristo, y el brother se estaba durmiendo. Me quité el zapato, le dije: hermano, Estuardo, y le tiré el zapato. Me da mucha vergüenza decírselo, se lo digo.
Mire las locuras que uno hace. Perdónanos, Señor, ¿verdad? Pero en la pandemia yo estaba y sigo agradecido de predicar y que haya gente que nos preste su oído, su corazón. Qué honor, de verdad, les agradezco mucho. Ahora yo me he relajado. Yo digo, Señor, viene, gracias. Y si se duermen, ahora ya no hay problema conmigo. Ya no tiro zapatos. Tranquilo, hermano, tranquila. Ustedes vinieron desde Uruguay, pueden dormirse, hermano. Pero saben, en serio, ahora hasta me he vuelto más bíblico. Digo, porque si usted está despierto y tiene una revelación de Dios, es una visión. Pero para tener sueños, ¿cómo debe estar? Dormido. Entonces digo, Señor, no creo que haya algún discapacitado mental que diga, voy a ir a la iglesia a dormirme. Ahí me voy a ir a dormir. Yo no creo que nadie diga eso. Es una tortura dormirse sentado. Pero si alguien viene y se duerme, puede estar enfermo o tuvo un día muy laborioso, pero está aquí. Gracias a Dios está aquí. Señor, en su dormida revélale esta palabra, dale un sueño espiritual. Yo sé que suena risueño, pero se lo digo con todo el corazón. Me procesó esta pandemia. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque fuimos desafiados en la pandemia, con la gente, con la economía, y nos roban. Así como el Señor nos protegió. Y cuando yo iba a los supermercados con gorra y con mascarilla y no iba a saltar al cajero, pero así iba por la pandemia, y de pronto el de la caja me decía, Pastor Edmundo, ¿cómo está? Yo dije, tal vez es un miembro de la iglesia es grande, yo no la conozco y me ha de reconocer porque aún con mascarilla y gorra me está reconociendo. Yo le sacaba plática y resulta que no era de mi iglesia, que nos dieron una televisión gratis o una hora privilegiada para salir en medio de pandemia. Era un canal deportivo, no querían repetir partidos de ninguna índole. Le dieron a la iglesia, 5 iglesias nos dieron una hora gratis por 8 meses. Cuando nos quisieron difamar y que ese año íbamos a terminar en el suelo, terminé, en vez de que me dijeran ladrón, me decían pastor. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Dios puede reverdecer nuestra incidencia allí donde Dios nos ha colocado. Yo proclamo que Dios haga un reverdecimiento en la influencia ahí en el trabajo, ahí en la educación, ahí en el deporte. Alguien debe recibir esa palabra en su espíritu para decir, Señor, yo necesito un milagro donde tú intervengas y traigas influencia para la gloria de tu nombre, que traigas influencia para bendecir a otros más. Pero lo de mi nieto, finalmente llegaron los 9 meses. Mi nieto vivió 9 meses en el vientre de mi hija Viena y 4 horas fuera del vientre de mi hija. Mi nieto vivió 9 meses con 4 horas, porque la vida inicia desde la gestación. Así que mi nieto no vivió 4 horas, vivió 9 meses con 4 horas. Y lo pude ver y lo pude acariciar. Y el Señor decidió tenerlo con él. Pero ¿saben algo? Es un proceso largo, que esto no es una media vigilia, no se preocupe. Pero hace 20 días reverdeció el vientre de mi hija y tuvimos nuestro tercer nieto. Y mi hija sabe que la restitución no podía quedar embarazada otra vez. Contra todo pronóstico, Dios nos regaló otro nietecito, se llama Mike, casi nace el mismo día que nace la nieta del pastor Ricardo. La nieta, por si no sabía, yo sé que lo sabía, pero nació el 1 de mayo y mi nieto nació el 5 de mayo. Y aunque el pastor quiera a su nieta para mi nieto, no, señores, eso no puede ser. Tal vez es al revés, ¿no? No sé qué ataques has tenido, pero estoy aquí con esta fe de que Dios quiere reverdecer el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y Dios no solo te confirma en las amenazas externas, también hay amenazas internas, y a veces las amenazas internas son más difíciles. Dios confirma su propósito en tu vida en medio de los desafíos internos. ¿Cuáles? Los miedos, el cansancio, los complejos y hasta el pecado. Algunos de nosotros venimos hechos pedazos cuando nadie da un 5 por nosotros, ni nosotros mismos. Y de pronto Dios, que es tan bello, tan amoroso, tan soberano,
decide poner sus ojos en nosotros. Cuando nosotros nos sentimos con vestiduras sucias, rotos, despedazados, y Dios mira algo que nadie está viendo ni nosotros, y Dios lo mira y dice: yo quiero poner mi sello sobre ti, yo quiero confirmarte que eres mi hijo, que eres mi hija, que te amo, que te voy a levantar. Si has caído, voy a hacer una obra de arte en ti para la gloria de mi nombre y para que tu testimonio bendiga a muchas personas. Yo creo que más de alguna persona el Señor nos está hablando en este momento. Eso fue lo que pasó con Jeremías. En el capítulo 1 uno lee los primeros 10 versículos. Dios lo llama y él dice: ay, ay. Saber que le dolió, porque no es un ay con H, sino un ay sin H. Algo le dolía. Ay, ay, Señor, soy un niño. Yo no puedo ser profeta de las naciones. Y Dios le dijo: antes que te formase en el vientre tu madre te conocí. Yo no me equivoco, yo te voy a usar. Y él dijo: soy un niño. A esto yo le llamo el síndrome del niño, que nos sentimos con complejos, con temores. Y quizás yo me identifico con Jeremías cuando uno lee todos esos versículos hasta el versículo 10. Saben que cuando Dios me llamó yo tenía muchos temores, como alguno de ustedes se va a sentir identificado. Desde niño tuve muchos temores. Me hicieron una cirugía cuando yo tenía 4 años, me llevaron al hospital, ahí quedé traumado. En toda mi niñez hasta mi adolescencia me orinaba en las noches. Y eso para mí era vergonzoso. Iba a dormir a la casa de mi abuelita y mi tío me prestaba su cama, yo con aquella vergüenza porque sabía que le iba a mojar, tenía muchos temores. La noche me daba, y así me hice adolescente, joven, con complejos, con temor. Yo era de aquellos que se subía al autobús y si tenía un timbre, algunos no tenían el timbre, entonces uno tenía que gritar desde atrás: ¡bajan! ¿Cree usted que yo me animaba a gritar bajan? Yo: Señor, que alguien se baje aquí, que tenga el ánimo para decir que se baje. Varias veces seguí de largo, de ida y de vuelta. Tenía temor. Y Dios había puesto sus ojos sobre mí porque me quería usar. Pero mi vara no había reverdecido. No creía que yo podía ser útil en las manos de Dios. Tenía temores, tenía miedo a la noche, me orinaba, tenía esa unción de orinarme en las noches. Llegué hasta los 13 años orinándome, y créanme que es vergonzoso. Tuve un buen padre y una madre que nunca me ridiculizaron por eso, que no era intencional. Era el temor que me hacía hacer eso. Y si aquí hay alguien que todavía se orina en la noche, es de mi club. No lo moleste, por favor. El punto es que a los 18 años Dios me llamó. 10 de la noche, 10 de enero de 1986, leyendo Jeremías capítulo 1. Y saltó ese versículo: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué. Y yo comencé a llorar. Nadie me estaba manipulando, era la Biblia. Y yo decía: ¿yo? Nunca había escuchado un mensaje de pastor, de ministerio. ¿Yo? Y le creí a Dios. Pero luego seguí leyendo y miro que Jeremías le dice: Señor, soy un niño, no puedo hablar. Me gustó Jeremías. Gente así que se anima a decirle las cosas a Dios. Le dije: ese es Jeremías, eso es Jere. Así se le contesta a Dios. Y Dios siguió una conversación con él. Y yo entré en un caos. Pero yo no puedo hablar, yo soy tímido. ¿Saben que a mí me tuvieron que ayudar para conseguir esposa? Por mis complejos, en serio. Sigo siendo igual, pero allá me sentía feo, ahora lo soy, pero ya no me lo siento. Entonces ya estoy casado. Yo dije: nadie me va a hacer caso. Tenía mucha acné. Cuando yo me ponía tímido, me ponía color rojo, parecía un fósforo. Todo me daba vergüenza. Y mi mamá era la presidenta de las damas en la iglesia. Y la hija del pastor era muy bonita, pero era una mujer muy virtuosa. 20 años en el conservatorio, tocaba piano, aprendió a hablar inglés antes que español, estudiaba 2 carreras universitarias. Era una chabona, un top. Y entonces mi mamá, que era la presidenta de damas, me miraba muy tímido. Y mi papá le dijo a mi mamá: ya viste que Mundito, así le dicen los papás a uno, Mundito, que Mundito es muy tímido, seguramente estar locamente enamorado de Berlín. Alguna vez que tenga la oportunidad, tú habla con la pastora y pregúntale quién le gusta a Berlín. Porque si a ella no le gusta, no sé qué va a pasar con este muchacho. Si es medio mudo, ahora imagínese cuando tenga a ella novio, saber cómo va a terminar. Así que eso quedó en la mente de mi mamá. Y un día de esos mi mamá fue a visitar a hermana
Ana, la pastora de la iglesia. Y ella estaba enferma y le dijo: mira, hermana Ana, la verdad es que a mi hijo Mundito le gusta su hija. Y la pastora sabe, dijo: ay, hermano Olga Miriam, eso lo tienen que arreglar entre ellos. No se déjeme hablar con mi hija. Y ahí le cuento, ella había tenido una mala experiencia en otra oportunidad. Mi suegra con su hija y otro desgraciado que quería con ella. Y bueno, yo todo esto no sabía, esa historia. Y se va mi madre. La pastora llama a su hija Berlín y le dice: Berlín, ¿quién te gusta? Mamá, usted otra vez con esas cosas. Yo ya le dije que hasta que me gradúe de la universidad me voy a casar. Vino la hermana Olga Miriam y dice que a Mundito le gustas tú, y solamente tú, y nadie más que tú. Y entonces ahora la que es mi esposa Berlín le dijo: ¿de veras, mamá? Es que a él yo lo amo. Oh, sí, exacto. Y ahora mi suegra se enoja. Y no que no te gustaba a nadie, pero es que él sí. Bueno, yo no sabía nada de esto. Imagínense, yo de 19 años, que tu mamá vaya a hablar por vos a otro lugar y diga: mi muchachito le gusta a su hija. Yo no sabía nada de esto. A los 3 días alguien toca el timbre en mi casa a mediodía, un lunes. Es la pastora de la iglesia. Yo abro la puerta: adelante, pastora. Se encierra en una habitación con mi mamá, la pastora con la presidenta de damas. Lío, ahí hay un problema en la iglesia. 2 mujeres encerradas en un cuarto. Estaban hablando de mí, yo no sabía. A la hora se va la pastora, me llama mi mamá. Mi mamá me conoce, sabía que yo me iba a ofuscar. Y dice mi madre: Mundito, quiero hablarte. Vino la pastora porque fíjate que tu papá, mi mamá es muy inteligente y comenzó a hablar rápido. Fíjate que tu papá está muy afligido por ti porque te mira muy tímido. En la casa llaman, mi hermano se llama Ricardo, y en la mañana está Ricky, al mediodía está Richie, en la noche está Ricardo. Muchas señoritas llamando a mi hermano, a mi hermana también, y a mí nadie me pelaba porque yo era muy tímido y acomplejado. Y tu papá está preocupado y me pidió que algún día yo hablara. Y yo voy armando toda la historia y digo: no puede ser. Y me voy enfureciendo contra mi madre, ese enojo de joven. ¿Cómo es posible que mi madre me esté haciendo esto? Y cuando yo iba a explotar para alegarle, me dice: vino la pastora y dijo que a Berlín le gustas tú, y solamente tú, y nadie más que tú. Ahora yo entro en shock, de verdad que entré en shock, porque nunca había tenido una novia, nunca, por mis complejos, por mis temores. Yo digo: a mí me gustaron todas las bonitas, pero no me atreví a decirle nada a nadie por mis temores. Mi mamá me ayudó. Y ahora mamá, sabiendo mis complejos, me dijo: ¿y cuándo te le vas a declarar a Berlín? Yo, ¿de qué? ¿Declarar? Porque si no te declaras, ella va a venir aquí a la casa y ella se te va a declarar. Yo le creí a mi mamá. Qué pena, mintió mi madrecita. Me estaba manipulando, no quería dejar ir esa presa. Y como yo le creo, ahora todo lo creía, le dije: el miércoles en el culto de media semana. 1 hora antes de ese culto, mi mamá, que me conoce, son tremendas las mamás, me dice: ¿estás nervioso? Sí, estoy nervioso. Mi mamá ha sufrido de la columna toda la vida, ella ha tomado medicamentos muy fuertes. Me dice: tomate esta pastillita. Y que nunca había entrado por mí droga ni al alcohol, y esa pastita me pegó. Obvio que me pegó. Me pegó. Entonces yo me fui a la iglesia bien relax, bien tranquilo. Espero que de esto me pueden hacer pedazos también en las redes sociales. Pero bueno, fue mi madre la que me dio eso, señores. Fue mi madre. Yo llego al culto, todo estaba nice, todo se movía. Y mi esposa estaba tocando allá el piano. Estaba tocando el piano. Terminó el culto y yo todavía seguía con ese efecto. Yo tenía ánimo. Terminó el culto y lo que nunca hacía, ahora me dirigía al piano, man. Se mira feo esto, va, dos machos aquí. Pero yo ahora muy fuerte, muy campeón. ¿Y cómo está? Y comienzo a platicar con ella. Pero como no tenía experiencia, no sabía qué decirle. Le dije, y al final: yo creo que los dos ya lo sabemos todo. ¿Qué mataflow?
yo creo que le dije, yo creo que ya lo sabemos todo. Y ella me dijo, sí, me dijo, los dos iguales. Pero ella pensaba, fíjese, que yo era tan tímido, tan introvertido. Mi droga fue el básquetbol. Yo me metí a jugar básquetbol y pasaba jugando básquetbol, a estudiar y básquetbol. Y ella sabía que yo jugaba básquetbol y ella pensaba que yo solo decía, sí, no. Entonces puso a estudiar la pobrecita los manuales de básquetbol para tener que hablar conmigo. Y se sorprendió que no era tan mudo como que digamos que sí hablaba. Y ahí comenzó nuestra relación. Así estaba mi alma, con temores, con complejos. Me tuvieron que ayudar para conseguir novio, hermano. Y Dios puso sus ojos en mí. A mi mamá, desde que se convirtió, le profetizaban: uno de tus hijos será pastor. ¿Y saben quién pensaba mi mamá que iba a ser el pastor? Ricky. Porque Ricky, mi hermano, es pura vida. Es la fiesta, llega él y todo se alegra. Yo tímido, callado. Mi mamá, que me ama con toda su alma, decía: Ricardito. Y gracias a Dios mi hermano también es pastor. Pero Dios puso sus ojos sobre mí y me tiene en Costa Rica. Mire qué privilegio, en los 30 años de vida abundante. No es la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Ahora no vine a hablar de mí, estoy hablando de ti. No sé quién eres, no te conozco. No sé si eres una vara seca, árida, que tu matrimonio desquebrajado, aún siendo ministro, sientes que ya no es lo mismo después de la pandemia. Aquel toque, aquella unción, aquella gracia, aquella revelación, aquella administración. A veces los pastores sentimos que hemos perdido el toque. Hoy vine a decir que si Dios está con nosotros y si Él nos llamó, Él se va a encargar de abrir puertas, Él se va a encargar de mover, Él se va a encargar de traer, nos va a dar aliento, nos va a dar fuerza, nos va a defender, va a reverdecer la vara que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso fue lo que yo vi, que Dios me llamó, me escogió, y percibo que estos 30 años Dios está llamando a gente para el ministerio, para la política, para la empresa, para ser líderes y transformar esta nación y las naciones para la gloria de Dios. Y Uruguay no vino por casualidad. No crean ustedes que vinieron por casualidad. Es un milagro que estén aquí, porque Dios ya puso sus ojos sobre ustedes. Y sé que la otra semana va a estar el pastor Satirio dos Santos, que lo apreciamos con todo el corazón. Prepárense por la palabra y la unción que él trae. Pero no están aquí por casualidad. Son como aquel profeta que quería morirse y el ángel se acercó, y no solo a ellos, pero a todos nosotros. Y cuando quería abandonar le dijo: come, porque todavía hay un hermoso camino, largo camino, y te voy a usar, y voy a usar tu boca, y voy a hacer tus manos. Te traje hasta este momento, pero te voy a reverdecer. Alguien percibe la voz de Dios esta noche. Él nos va a reverdecer. Quiero que se vayan con este salmo en su corazón. Salmo 92:10. No va a aparecer en la pantalla, pero quiero decirles que Dios confirma sobrenaturalmente nuestro propósito. Yo miro que en ese milagro que la vara reverdeció, yo miro 3 milagros de las virtudes de Dios: la omnipresencia de Dios, la omnisapiencia de Dios y la omnipotencia de Dios. A ver, diga conmigo: omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios y omnisciencia de Dios. Déjeme explicarle por qué. Si quiere ponerse de pie, por favor, póngase de pie conmigo. Y alguien que diga: gracias a Dios. Alguien que ponga su mano sobre el hombro del que está a su lado y le pueda decir: Dios nos hace reverdecer. Terminó la pandemia y el año pasado sucedieron milagros muy grandes. Nuestra economía estuvo muy plana el primer año, el 2020, el 2021, pero en el 2022 regresó gente. Y regresó gente que decía con lágrimas: pastor, quería apoyar, pero no soy de los que tienen banca virtual. No pudimos venir presencialmente, no pudimos ir a la banca virtual porque no tenemos. Pero decía: pastor, aquí traemos nuestra generosidad que fuimos acumulando mes a mes. Y traían diezmos de 1 año, traían diezmos de 2 años.
Y aquello que estaba árido, que estaba seco, Dios hizo reverdecer la economía. En el nombre de Jesús, que Dios haga reverdecer tu economía, que Dios haga reverdecer, si tu matrimonio se sintió atacado en esta pandemia, que se haga reverdecer. ¿Qué pasó? Agarran una vara por cada tribu, la llevan al tabernáculo. Todas las varas ya estaban cortadas de sus raíces, estaban secas. Y Dios dijo: la vara que reverdezca, esa es la tribu que he llamado. En 24 horas, donde no hay agua, donde no hay tierra, donde no hay luz del sol, ahí en el lugar santísimo, en 24 horas, lo que tarda 10 meses, un árbol sembrado grande tarda 10 meses para dar fruto. Una rama seca, cortada, en 24 horas reverdeció. Eso se llama la omnipotencia de Dios. Puede hacer el milagro como menos tú te lo imaginas. Y en esa vara estaba el nombre, porque Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Creo que esta noche podemos decirle con nuestros hermanos: aquí estoy, oigo tu voz, oigo que mencionas mi nombre. Salmo 92, versículo 11, 12, 13 y 14. El justo florecerá, reverdecerá como la palmera. Se levantará y crecerá como el cedro del Líbano. Junto al altar de Jehová florecerá, y aún en la vejez estarán fuertes, vigorosos y estarán verdes. Hoy vengo a hablar sobre vida abundante. Iglesia, vida abundante son 30 años, pero conforme pasen los años seguirá siendo verde. Te miro como árbol, te miro como palmera, te miro como un árbol que reverdece. Todos aquellos que se sintieron aludidos esta noche, que sienten que Dios puede reverdecerlos, claro, tenemos que mostrarnos en nuestra necesidad, en nuestra vulnerabilidad. Pero si tú necesitas que Dios reverdezca algo en tu vida, te animo a que salgas de tu silla y que corras y que camines a este altar y le digas: Señor, quiero ser vulnerable, quiero ser transparente, necesito tu mano, necesito tu toque, necesito que tú hagas reverdecer esta parte de mi vida, de mi ministerio, de mi hogar, de mis hijos. Si hay algo donde tú necesitas un milagro de Dios, déjame orar, déjame bendecir. Queremos orar por los hermanos de Uruguay, que sé que mañana salen temprano para otra parte de acá de Costa Rica. Vengan, hermanos de Uruguay, acérquense acá. Pero todos aquellos pastores, ministros, hombres y mujeres que están en su casa, que esta palabra ha llegado, que han sido golpeados en alguna área de su vida, que se sienten áridos, que se sienten secos, yo vengo a declarar el Salmo 92, versículo 13 y 14. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Junto al altar, junto al río de Dios crecerá, y aún en la vejez se mantendrá verde y vigoroso. Padre, gracias por esta noche. Una vez más, antes de irnos, tomes este minuto. Gracias. Oigo tu voz. De lo profundo de nuestra alma, junto al altar. La profecía dice que ahí en el altar reverdecerán, ahí en el altar crecerán. Proclamo la palmera que habla el Salmo 92. Anuncio el cedro del Líbano del Salmo 92. Milagros, milagros. Sopla tu milagro, Dios. Confirma esta noche a reverdecer en el corazón el llamado. Grítalo, díselo en el altar de tu buen Padre. Él es el que llama, Él es el que renueva, Él es el que levanta, Él es el que confirma. Toma ánimo, come,
porque la palabra que Dios está dando este mes te va a dar fuerza. Va a ser como la torta que preparó el ángel para que puedas comer una comida milagrosa, un rema milagroso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Uruguay, gracias por este tremendo viaje. Pongo mis manos sobre el más jovencito como en el más adulto. Sopla, Dios, sopla, llénalos. Yo te traje, yo te confirmo, yo te hago reverdecer. Dios cierra una puerta, pero abre un portón. Padre, más. Hablo expansión, hablo crecimiento, hablo florecimiento. Padre, mira esas lágrimas. Los que han perdido seres queridos, tú tienes un milagro de reverdecer el alma. Él está tocando vidas, gente llena del Espíritu. Abre tu boca, deja que fluya. Padre, gracias, más de tu gloria. Me uno a esta victoria de 30 años. Gracias. Reverdece. Es tu palabra, es tu deseo, es tu plan. Gracias por ayudarnos a llegar a esta celebración, 30 años. Nuestro corazón está rendido, te reconocemos y te decimos una vez más, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Bendice a cada pastor de Vida Abundante. Bendice a cada líder de Vida Abundante. Muévete, Espíritu Santo. Mira las amenazas, las enfermedades, la resequedad. Gracias porque Dios hace reverdecer la generosidad. Dios hace reverdecer la economía. Dios hace reverdecer el matrimonio. Tú que habías pensado que ya se había acabado el ministerio, que viniste por una palabra, que dijiste esta es la última chance, que esta es la última oportunidad. Así te dice el Señor: yo fui que te llamé. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conozco. No te llamo por tu pasado, te llamo por lo que yo puedo hacer por ti, a través de ti, para la gloria de mi nombre. Dios está llamando gente hoy. ¿Le parece si toma un minuto? Solo voces, solo voces, solo voces. Tu voz aquí estoy, Señor. Estamos delante de ti. Sí, Dios. Sí, Dios. Aquí Tú me llamaste. estoy. Creo que me reverdeces. Reverdeces mi familia, mi matrimonio. Reverdeces el respaldo, el fruto, el avance. Reverdeces la economía. De tus lomos levantaré hombres y mujeres que me amen y que me sirvan. Señor, hoy creemos a tu palabra, que fuiste tú que nos llamaste. Y aunque el diablo se levante, tú cambias la maldición por bendición, la enfermedad por salud, la muerte por vida, la sequía por abundancia, la destrucción por reconciliación. Aquí estamos, Señor, úsanos. ¿Alguien puede decir estas palabras conmigo? Esta noche, en el nombre de Jesús, por la fe, creo en el poder de Dios, quien me llamó para la gloria de su nombre. Me reverdece para la gloria de su reino y para la bendición de las personas. Me levanto lleno de fe, de autoridad, bajo el amor de Dios, y en el nombre de Jesús, toda amenaza del enemigo sea quebrantada. Un escudo, el rocío de la sangre del Cordero sobre mi vida,
los míos y los que me rodean. Esta noche me levanto en fe para conquistar, para avanzar en su nombre. Sea así en el nombre de Jesús. Amén y amén.